Hola Alejandra, bienvenida a la primera clase de discipulado. Ahora sí comenzamos de lleno. Entonces, como tenemos aquí, es la clase número 1 y esta clase vamos a ver en este día es el nuevo nacimiento. Y a modo de introducción, cuando yo estaba preparando la clase, yo pensaba, yo decía, pero ¿cómo nuevo nacimiento? Y veía unos apuntes ahí de otro libro igual, que es el de corporación, y me hablaba de otro tema, me hablaba de la salvación, que si bien es cierto están conectados, pero que da como para otra clase. Entonces yo pensaba y decía, ¿cómo puedo conectar? Y oraba y le pedía ayuda al Señor para que me guiara y ordenara mi idea y se resume en esto. ¿Y cómo vamos a ver esto en este día? Si bien es cierto, la clase se llama Nuevo Nacimiento, vamos a hablar al final, y te estoy adelantando el final de la clase, vamos a hablar de lo que es ser hijo de Dios. Que el nuevo nacimiento da como resultado ser hijo de Dios. Pero antes de eso, y como introducción, me di cuenta de que no podemos hablar de estos conceptos, no podemos hablar de nuevo nacimiento, no podemos hablar de ser hijo de Dios, ni de salvación, si no sabemos el porqué de todo esto. Necesitamos compartir y empezar por el principio. Por eso es necesario que yo aquí en la introducción yo te puse, ¿por qué necesitamos salvación? Y cuando nos hacemos esta pregunta, cuando nos preguntamos por qué necesitamos salvación, el motivo es necesario que nos remontemos a la historia de Israel. Y sepamos, y el de este día te voy a explicar de manera muy resumida quién es Israel y por qué, y el motivo de lo que nosotros creemos, el motivo de nuestra fe. Entonces, vamos a ir rápidamente a ver lo que es un poquitito. Insisto, es solo un esboce, porque prácticamente al explicarte esto, te estoy explicando gran parte o una parte del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a ir, y aquí vamos al personaje, a este personaje que está aquí. Él se llama Abraham. Y vimos al principio de que Dios escoge a un hombre. Y lo podemos resumir estas imágenes de la siguiente manera. Obviamente te las voy a ir explicando, no en detalle, pero de una manera que sin faltarme a lo fundamental, pero sí para que tú puedas tener una base más o menos. ¿Ya? Entonces, primero tenemos que Dios escoge a una persona. Luego Dios escoge y Dios toma en cuenta a una familia, a una gran familia, y luego finalmente Dios tiene a un pueblo. Así vamos, de menos a más. Primero una persona, luego a una familia, a una gran familia, y finalmente un pueblo que viene siendo Israel. Entonces, vamos. Abraham eh, Dios escoge a Abraham, que era una persona que habitaba en Babilonia, en Ur de los Caldeos, nos dice el libro de Génesis. Pero si bien es cierto, en Babilonia y por las clases de historia universal, podemos entender un poco acerca de la cultura, acerca de los avances de que ellos tenían, pero a la luz de la palabra de Dios y a la luz de los principios que nos enseña la palabra de Dios, ellos no tenían y ellos no estaban acorde, o su forma de vida no era de acorde a como Dios lo quería. Pero aún en medio ahí de este entorno que quizás poco agradable para una persona o para Dios desde el punto de vista de Dios había un hombre que sí deseaba guardar o que sí deseaba tener una vida diferente, y ese es Abraham. Por lo tanto, Dios lo escoge a él y lo saca de ahí, lo saca de esta ciudad de Ur, del Sigurat. Si uno lo busca o lo googlea, aparece como el Sigurat de Ur, que los Sigurat eran las grandes ciudades, y creo que eso quizás tú también lo debes saber porque lo vemos en la historia universal, en el colegio, en el liceo, lo vemos. Y lo saca de ahí y lo lleva al desierto. Entonces ahí Dios tiene un encuentro con Abraham y Dios le da una promesa. Pasan muchos años y Abraham, ya siendo muy viejito, muy viejito, Dios le da una promesa. ¿Y esa promesa cuál es? La promesa es que él iba a ser padre de muchas personas, padre de muchas naciones. En varias ocasiones Dios lo lleva afuera y le dice, si puedes contar las estrellas, así como
de la inmensidad de estrellas que hay en el cielo, así va a ser tu descendencia. También en otra ocasión le dice, si puedes contar la arena o la arena del mar, así de grande va a ser tu descendencia. Pero ¿qué pasaba? ¿Y cuál es la singularidad de Abraham? Aparte de que él cree, y cree siendo ya viejo, ya teniendo una edad avanzada, cree en la promesa, es que su esposa era estéril, ella no podía tener hijos. Entonces habían pasado ya muchos años, pero ellos no tenían hijos, y Dios les da esta promesa un poco loca quizás, diciéndole, tú vas a ser padre de multitudes, y resulta que si la esposa no podía tener hijos, ¿cómo iba a ser padre de multitudes? Pero aún por eso Abraham es conocido como el padre de la fe, y es reconocido en el libro de Hebreos. En Hebreos 11 aparece una gran galería, y la Biblia menciona a muchos como se les ha llamado héroes de la fe, porque fueron desafiados por Dios o por las circunstancias también a seguir creyendo y confiando en el Señor. Pero Abraham es el principal y es también el patriarca. Para no extenderme más, porque yo me vuelo bastante en esto, cuando escuches acerca de los patriarcas de Israel, siempre vas a escuchar tres nombres. Vas a escuchar a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y por qué se les llama patriarcas? Porque son como los fundadores del pueblo de Israel. Y como yo te mencionaba, tenemos a Abraham. Finalmente, Dios cumple su promesa y sí le da un hijo, ya siendo ellos muy viejitos, le da un hijo, y este hijo se llama Isaac. Luego, este hijo Isaac eh, tiene dos hijos, a Esaú y Jacob, pero resulta que Jacob es el que pasa a ser patriarca posteriormente, porque pasan muchas cosas que ahí te las recomiendo que las puedas leer, están en el libro de Génesis, y si no, en otra ocasión lo podemos ver. Pero luego Jacob, y tú dices, pero ¿por qué me mencionaste Abraham, Isaac eh, y había otro nombre? ¿Y qué pasa? Es que durante mucho, en una ocasión, Jacob peleando, estando en el desierto, perdón, se encuentra con un ángel de Dios y pelean. Porque él se da cuenta que es de parte, que un ángel que venía de parte de Dios, y él pelea con el ángel y él le dice, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Y como él lucha con el ángel le dice, no, pero es que yo me tengo que ir. Y él le dice, no, pero es que yo no te voy a soltar hasta que me bendiga. Y entonces el ángel le cambia el nombre de Jacob, que significaba usurpador, porque ahí hay un problema con su hermano. Es una historia muy buena, así que te recomiendo que la puedas buscar si es que no la has leído. Está en el libro de Génesis. Y el ángel le cambia el nombre de Jacob, de usurpador, a Israel. Entonces, por eso después tenemos a Abraham, a Isaac y a Israel, a estos tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Y por eso después de esto, y este Jacob vamos que cada uno tenía un hijo. Bueno, Abraham tuvo uno, Isaac tuvo dos, y Israel tiene 12 hijos con dos hermanas. Ahí hay otra trama, otra historia muy, muy interesante. Y no te voy a contar el por qué son dos hermanas, solo que voy a comentar de que son dos esposas, y cada esposa le da a la sierva de cada una, cosa que al final tiene 12 hijos. En resumen, son 12 hijos, pero estos 12 hijos después, con el tiempo, va creciendo también, y se transforman en tribus. Así que si en algún momento has escuchado las 12 tribus de Israel, son los 12 hijos de Jacob o de Israel, que fue una gran familia, porque se transformaron primero, fueron 12 hijos, después cada hijo va teniendo su familia, ya después son 12 tribus, entonces se transforman en las 12 tribus de Israel, que son lo fundamental del pueblo de Israel, y después vemos que ya no son 12 tribus, sino que se transforman en un gran pueblo. Entonces ya dejan de ser una gran familia hasta que se transforman en un pueblo. Entonces es ahí donde aparecen estos tres, y están representados estos tres elementos que yo te decía, de Abraham. Jacob tiene 12 hijos, que después son las 12 tribus de Israel, y después tenemos a este gran pueblo que es Israel.
No sé si has leído, o yo creo que sí, en algunas películas de repente aparece cuando ellos están en Egipto y después ellos salen por el desierto. Bueno, es ahí y ellos ya son un gran pueblo. Después, con el tiempo, Israel se transforma en una gran nación. Pero cuando ellos salen de Egipto, Dios necesita ordenar porque ya no es una gran familia, sino que ya es un pueblo, es algo muy grande. Dios necesita ordenar a este pueblo, a esta gran familia muy, muy, muy grande, y les da los 10 mandamientos. Y aquí ya nos vamos al libro de Éxodo. ¿Ven? Vamos en Génesis, pasamos a Éxodo. Y en el libro de Éxodo, Dios le da los 10 mandamientos a Israel y ordena a su pueblo. Porque como te decía, partimos de una gran familia. Entonces ahora vamos en un gran pueblo. Pero resulta que este gran pueblo Dios necesitaba ordenarlos y aquí pasa algo muy particular. Yo aquí, en este segundo dibujo, aquí, bueno, no se alcanza a ver bien la cabecita del personaje. A ver, ahí sí. Hay un sacerdote con una ovejita donde hace ofrendas. Dios, dentro de las muchísimas leyes que le da a Israel, al pueblo de Israel, le instituye ciertas ofrendas o ciertos sacrificios que ellos tenían que hacer de diferente índole. Habían ofrendas de gratitud, habían diferentes tipos, pero a donde yo me quiero centrar, y el motivo de poder entender todo esto, es que una vez al año Dios había instaurado que el sacerdote, o bueno, que el sumo sacerdote pudiera ofrecer un sacrificio por el pecado de todo el pueblo. Esto se llama también expiación, por expiación, o sea, por el perdón del pecado de todo el pueblo. Tú te podrás imaginar que si nosotros al día de hoy sabemos que nosotros pecamos todos los días, o sea, imagina todo el pecado que nosotros acumulamos durante todo un día, imagínate el pecado que una sola persona acumula una sola vez al año. Es harto, ¿cierto? Pero imagínate aún mucho más si este sacerdote, este sumo sacerdote, tenía que llevar y ofrecer una ofrenda por el pecado de todo el pueblo de un año. No sé si logras un poquito dimensionar cuán gran responsabilidad tenía el sumo sacerdote y lo tenía que hacer una vez al año. Nosotros pecamos durante el día y nosotros ya sentimos que está como acumulado nuestro pecado. Imagínate de un año. Es como que nos suena lógico, pero así era lo que ellos debían hacer. Pero ¿qué pasó? Y porque yo puse aquí un signo de un no me gusta. ¿Qué pasó? Que ellos pasaron muchos años así, incluso nos trasladamos al Nuevo Testamento, pero resulta que este sistema de ofrenda y este sistema de sacrificios no funciona. O sea, ellos lo siguen haciendo, pero ¿cuál era una de las características que tenía este sistema de sacrificios? Era que este cordero que tenía que ofrecerse no tenía que, o sea, tenía ciertas características. El sacerdote, el sumo sacerdote, cuando presentaba esta ofrenda, tampoco era llegar y presentarla. Él también tenía que limpiarse, bañarse, ponerse una ropa especial para poder ofrendar, y su corazón también tenía que estar puro, porque no podía presentarse él como con pecado ante la presencia de Dios, porque si no, moría. ¿Y por qué moría? Porque Dios instaura, cuando ellos salen de Egipto también, cuando Dios ordena, les da los 10 mandamientos, que ellos hagan como una especie de una gran carpa en el desierto, porque ellos todavía no se ponen sedentarios, o sea, ellos todavía no toman el lugar, que es esta tierra prometida, de la cual también quizás escuchaste muchas veces hablar también, y ellos todavía en ese periodo todavía no llegan a esta tierra prometida. Entonces Dios les pide que hagan como una especie de una carpa, y esto se llamaba tabernáculo. En el tabernáculo había dos divisiones. Estaba el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo podían estar todos los sacerdotes, que eran los que trabajaban para recibir las ofrendas, los otros tipos de ofrendas que yo te había mencionado. Pero en el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote, que era como el jefe de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque en el lugar santísimo estaba y habitaba la misma presencia de Dios directamente. Por esa razón no podía entrar cualquiera. ¿Y por qué ellos morían? El que entraba al lugar santísimo a ofrecer sacrificio
no podía entrar así como así, sin antes haberse preparado, lo que yo te mencionaba. ¿Por qué? Porque ante la misma presencia de Dios y ante la santidad de Dios, que es puro, que es grande, nosotros como seres humanos comunes y corrientes, llenos de pecado, no podemos entrar. Simplemente es por eso. Porque nuestro pecado no es como el agua y el aceite, nunca se van a poder mezclar. Entonces, por eso es que el sumo sacerdote, que entraba así como porque sí o porque no se preparaba de la forma que tenía que entrar, podía morir ante la santidad y la grandeza del poder de Dios. Por eso que había una cortina, un velo que los separaba del lugar santo y del lugar santísimo. Porque yo menciono esto, porque esto es muy importante en lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué pasa después? Ellos ya llegan, ellos se sientan en el lugar, en la tierra prometida, en el territorio físico que Dios les otorga. Pasan muchos años cuando vemos ya en el Nuevo Testamento, en lo que son los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ya el pueblo ya está en un territorio físico y ya no existe esta carpa, que era el lugar, este tabernáculo que yo te decía, que era una gran carpa, sino que ya hay un templo, es como una iglesia, un lugar físico. Y ellos, era la misma función, ofrecían ofrenda, iban al templo. Pero ¿qué pasa? También existía esta división, lugar santo y lugar santísimo. Pero ¿qué pasa? Como yo te mencionaba, y por eso tal no me gusta también, es que aun cuando tenían un templo, este sistema no funcionaba. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios les dijo en varias ocasiones, yo no estoy cabreado que ustedes me ofrenden, me llenen de maíz, porque habían ofrendas de maíz, de trigo, de un montón de cereales, que quemen animales cuando su corazón realmente no estaba conectado. El propósito de las ofrendas era que el ser humano, que el Hijo de Dios o que Israel pudiera volver su corazón a Dios. ¿Y por qué yo empecé a hablar de Abraham y no empecé a hablar desde el principio, desde la creación, desde Adán y Eva? Pero desde el principio, cuando nosotros empezamos con Génesis 1, 2 y 3 más o menos, vemos que la Biblia dice que Dios estaba en constante relación y comunicación con el hombre, con Adán, pero debido a la caída, debido a este engaño de Satanás por medio de forma de serpiente, vemos que esta relación que estaba íntima y continua con el ser humano, del ser humano con Dios, se corta. Por esa razón es que Dios instaura este sistema de sacrificios, de ofrenda, de holocausto para el perdón de nuestros pecados, porque entra el pecado al ser humano. Al principio el pecado, o sea, no existía cuando ellos estaban en el huerto del Edén. Entonces, como esta relación de el hombre y el ser humano es quebrada, el ser humano ya no tiene una comunicación directa con Dios, estamos separados. Por esa razón era que tenía que ellos pedir perdón por medio de las ofrendas, por medio de esta. Y esta ofrenda tenía que tener una gran característica, era que se ofrecía un cordero, pero que tenía también características, no tenía que tener defecto, era algo muy particular, pero aún así no sirvieron. Dios se cabreó, se cansó de tanto sacrificio, que le quemen tanto animalito, porque el pueblo, su pueblo que él había escogido, nunca entendió el real motivo de esto. Si esto era para poder acercarnos a Dios, para que nosotros pudiésemos tomar conciencia de que, pucha, hicimos algo que no correspondía, por eso estaban las leyes, eh, y no pedíamos perdón, ellos no pedían perdón, ellos no se arrepentían de corazón. Entonces, por esa razón es que Dios dijo, ok, o sea, estoy cabreado, estoy hasta aquí de que me ofrezcan sacrificio. Yo necesito que ustedes no me ofrezcan un sacrificio físico, yo necesito que ustedes sacrifiquen lo que está dentro de su corazón. Yo necesito que ustedes puedan entender de que tienen que pedir perdón, que tienen que arrepentirse de sus malas acciones y que necesitan volver su corazón a mí. ¿Qué es volver el corazón? Es mirar a Cristo, es entender que necesitamos perdón, que necesitamos de un Salvador. Y como yo te decía, no funcionó, por eso está el no me gusta. No funcionó, pasamos muchos años y nos damos cuenta de que cuando Jesús, ya vemos en el Nuevo Testamento, cuando Jesús entra como en el plano, estaba todo este sistema.
y no servía de nada. Pero Dios, que es perfecto y que para Él no hay nada, no es que Dios dijo, oh, ok, esto no funcionó, ¿qué podré hacer ahora? No, Dios siempre tiene un plan grande y perfecto desde el principio de la creación. Y Él manda a su Hijo, a Jesucristo, porque Jesucristo tiene doble naturaleza. No sé si en algún momento lo has escuchado, que tiene doble naturaleza. Al ser doble naturaleza es que Él es hijo de Dios, es divino, es Dios mismo, pero también nació en un vientre de una mujer humana, ser humano en María, y tiene naturaleza divina y humana. Entendiendo este concepto, vámonos aquí a la segunda parte, es que, ahí me voy a achicar, es que teníamos como esta primera parte, mira aquí, yo te decía, estábamos totalmente separados, o sea, debido a nuestro pecado, estaba el ser humano aquí, estamos nosotros aquí, Dios estaba arriba y la Biblia dice que había un abismo que nos separaba. No había un intermediario, no había una forma en que el ser humano se comunicara. Los sacrificios no habían funcionado, no había manera que funcionara. Pero con Jesucristo, y esta es la razón, Jesucristo al morir en la cruz, por eso aquí sale una cruz, nosotros debido a nuestro pecado, ¿te acuerdas que yo te mencionaba de que nuestro pecado nos separaba de Cristo, nos separaba de Dios Padre? Por eso no podía entrar el sumo sacerdote así como así ante el lugar santísimo, que estaba en la misma presencia de Dios. No se podía, porque el pecado era lo que yo te decía, agua y el aceite. Entonces, Jesucristo, que tenía doble naturaleza, es como nosotros y Dios mezclado, fusionado, Él al morir en la cruz cumple una doble función, y esto lo menciona también en el libro de Hebreo, es que Él hace la función del sumo sacerdote, que se presentaba una vez al año y presentaba el sacrificio, pero también Él es la ofrenda, el cordero del sacrificio. Porque la Biblia dice que Jesús, si bien es cierto, fue tentado en todo, pero no se halló en el pecado. Es decir, sí, tuvo todas las tentaciones que nosotros vivimos como seres humanos, pero no pecó. Es decir, no se equivocó, no metió la pata, no infringió la ley. Eh, y eso lo hizo perfecto para poder presentarse. Y este sacrificio que él hizo en la cruz al morir por cada uno de nosotros, nos permite a nosotros poder tener ya un intermediario. Ya no hay un abismo, como sale aquí, un abismo entre Dios y nosotros, sino que por medio de Jesucristo, por medio de su cruz, nosotros tenemos comunicación directa con Dios Padre. Una de las tantas cosas que hizo, porque son muchísimas los efectos, si se le puede decir así, que Jesucristo hizo por nosotros, es reconciliarnos con el Padre. ¿Te acuerdas que yo mencionaba que la relación que había al principio entre nosotros y Dios se había cortado por la entrada del pecado en el huerto del Edén? Con medio de Jesucristo, por medio de su muerte, somos reconciliados. Es como que esto es como cuando una tela se rompe, es como que hay se hace un surcido y se junta una vez más. Es eso lo que pasó, lo que hizo Jesucristo, unirnos nuevamente con el Padre y permitirnos a todos nosotros poder tener acceso a Dios. Y no solo a eso, sino acceso, darnos salvación, darnos vida eterna. Sabemos que si nosotros el día de hoy morimos, vamos directamente al cielo y tenemos vida eterna. Entonces, es eso lo que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz, nos reconcilió con el Padre, aun cuando nosotros, la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y en pecados, pero aún así, Él nos reconcilió. Y algo muy particular que sucede, ¿te acuerdas que yo te mencioné que había una cortina en el templo o en el antiguo, cuando estaba el tabernáculo, que era esta carpa grande, había una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo? Lugar santísimo donde estaba la misma presencia de Dios? Cuando Jesús muere, cuando Jesús expira, y esto sale en el libro de Juan y en los evangelios también se menciona. Cuando yo menciono evangelios me refiero a Mateo, a Marco y a Lucas, ¿ya?
Estos son los primeros libros del Nuevo Testamento, perdón. La Biblia dice que cuando Jesús expira su último aliento de vida, este velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasga en dos, simbolizando ¿qué cosa? Que ya no había separación entre nosotros y Dios. Porque separaba el lugar santo del lugar santísimo, es decir, en el lugar santo podían entrar todos los sacerdotes, podían ofrecer las ofrendas, y el lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote. Pero cuando Jesús expira, cuando Jesús muere en la cruz, este velo se rasga, diciendo ya no hay impedimento, ya no hay división, ya no hay algo que los separe, tienen acceso directamente a la misma presencia de Dios Padre. No sé si te parece algo tan maravilloso. Y es eso lo que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz, permitirnos reconciliarnos con el Padre y permitirnos tener acceso directo ante su presencia. ¿Lo merecíamos? Sin duda alguna que no, para nada. La Biblia dice, y esto va a ser en la guía que hice, y hay muchas citas bíblicas donde vamos a poder entender, donde tú también vas a poder entender que no había, la Biblia dice que no había acceso alguno, que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, no teníamos chance alguno. Pero gracias a Jesucristo y gracias a Dios que envió a Jesucristo a morir por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, siendo que Él es el Hijo de Dios, Él no tenía por qué hacerlo, pero lo hizo voluntariamente y morir por cada uno de nosotros. Y luego de todo esto que yo te mencioné, lo siento, fue un poco extenso, pero sé que era necesario poder, bueno, tener nueva vida. Aquí dice, yo tengo una relación personal con Dios y por medio de Jesucristo, ya no estamos separados, por eso nosotros podemos orar y sabemos que Dios nos escucha, porque tenemos a Jesucristo que es nuestro intermediario. Y ahora sí nos vamos al tema, perdón. Yo te mencioné hace unos días que sí, el tema iba a ser un poco más extenso, pero es necesario, porque era necesario esto que yo te lo explicara. Y ahora vamos a ver ya lo que significa nacer de nuevo. San Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Vamos a leer otra vez. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen, ¿y por qué marco tanto esto? Porque lo vamos a ver ahora. En su nombre les dio potestad, o sea, les dio la facultad, la autoridad, perdón, de ser hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes llegaron a ser hijos de Dios? Los que a Jesús y en Él. Por eso yo resalté varias palabras ahí. ¿Cuál es el libro, capítulo y versículo de la Biblia que enseñan esto? Aquí tú tienes que completar. Desgraciadamente, ¿y por qué resaltar estos dos verbos que yo digo? Los que le recibieron y los que creen en su nombre. ¿Por qué son dos verbos tan importantes? Porque desgraciadamente hay personas que dicen solo creer en Jesús. La mayoría, yo creo que, o una gran parte todavía, creo que los ateos todavía son los mínimos, una cantidad minoritaria en esta sociedad. Ellos no creen en Jesús, pero la mayoría dice, ¿usted cree? Sí, yo creo en Jesús, pero no le recibe en su corazón. Entonces, su manera de vivir no demuestra que son hijos de Dios. Entonces hemos aprendido que para ser hijos de Dios no basta solo con decir que creemos en Jesús, sino también tenemos que a Jesús como Señor y Salvador. Y por eso somos hijos de Dios. Y yo sé que tú entiendes muy bien el hecho de, porque tú eres madre, el hecho de ser hijo. El hijo es un pariente directo del padre, de sus padres. Y lo que pasa es que el vínculo nunca se va a cortar. Efesios, por más que el hijo se porte como se porte, nunca va a dejar de ser tu hijo, ¿cierto? Tus hijos nunca van a dejar de serlo. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios,
Al ser hijos de Dios, ahora pertenecemos a su familia. Dios mismo es nuestro Padre. Qué lindo, ¿cierto? No sé si te parece lindo, pero cuando uno lo va entendiendo, de verdad que es maravilloso decir, sí, soy una hija de Dios, pertenezco a su familia. ¿Y cómo sé cuando pertenezco a su familia? Cuando yo le he recibido, o sea, yo he reconocido que Dios, que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios necesito de un perdón y de un Salvador. Pertenecemos a su familia. Juan 10, 27, 28 dice lo siguiente, y aquí me tengo que achicar otra vez. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Estas son palabras de Jesús mismo hablándole a los discípulos, diciéndole que Él es el buen pastor y que nosotros o sus seguidores son sus ovejas. Entonces dice, mis ovejas, ¿qué hacen? Oyen mi voz y yo las conozco, o sea, Él nos conoce y me siguen. Yo les doy, ¿qué cosa? Vida eterna. Por eso yo te decía de hace un rato, cuando el Padre, cuando Jesús nos reconcilia con Dios, nos permite ser salvos, pero también nos permite tener vida eterna. O sea, si nosotros moremos del día de hoy, sabemos que vamos al cielo directamente y que tenemos vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, somos hijos de Dios, pero nadie nos va a poder decir, no, tú no perteneces aquí. Somos hijas de Dios y lo vamos a hacer por siempre. Al nacer a la familia de Dios, ya no se puede dejar de pertenecer a ella. Somos hijos de Dios para siempre. Él nos ha aceptado y nunca nos va a echar fuera. Y esto es distinto, porque alguien podrá decir, pero ¿y cómo el que se va? El que... Ya. Pero la persona se va voluntariamente. Dios no echa a nadie. Dios nunca va a echar a ningún hijo. Sabiendo los dos requisitos que tenemos para poder ser hijos, nunca lo va a echar fuera. Que nosotros nos queramos alejar, que nosotros nos queramos ir por nuestra propia cuenta es distinto. Pero Él, como Padre, nunca nos va a echar fuera. Entonces, al estar seguros de ser hijos de Dios, ¿en quién tenemos que confiar? Por eso que esta clase o este primer capítulo se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? A ver si me puedes recordar cómo se llamaba. Nuevo nacimiento, ¿cierto? ¿Y por qué un nuevo nacimiento? ¿Qué tiene que ver con ese hijo de Dios? Porque al ser un nuevo nacimiento nosotros pasamos de nuestra vida pasada a una nueva naturaleza. Hace un ratito mencionábamos el hecho que nos dice que somos ya conciudadanos de los santos, extranjeros ni advenedizos. O sea, ya no estamos de paso, ya no es como el que viene a visitarte y luego tú sabes que se va a ir, o el que está, cuando se visita a otro país, tú sabes que no es tu nacionalidad, que tú vas a volver a tu país original. Eso es un extranjero, un advenedizo, sino que es que tú no perteneces ahí. Dice, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos, o sea, como cuando uno dice, hoy me encontré, tú también eres chileno, sí, somos de la misma nacionalidad, es conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Antes de cuando nosotros no somos hijos de Dios, que somos solamente creación. Y eso es otro punto importante que me había olvidado mencionar. Nosotros, cuando la persona todavía no reconoce a Jesús como el Hijo de Dios y que necesita un Salvador, simplemente es creación de Dios. Todos somos creación de Dios antes de reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Todos somos creación de Dios. Somos criaturas creadas por Dios. Pero cuando nosotros entendemos lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz y nos arrepentimos de nuestros pecados y reconocemos que necesitamos el perdón que solo Dios nos puede dar, pasamos a ser sus hijos. Entonces ya no cambia, por eso cambia, por eso es una nueva naturaleza, por eso es un nuevo nacimiento. Jesús habla muchísimo acerca de esto en los evangelios cuando habla con el joven rico. Y le dice, el joven rico le dice, pero he hecho todo, yo soy una persona muy buena, he hecho todo, ¿qué debo hacer? Y Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dárselo a los pobres. Y dice, porque es necesario nacer de nuevo. También se lo dijo a muchos otros líderes.
religiosos de ese tiempo. Le dijo, es necesario nacer de nuevo. Muchos no lo entendieron, otros sí. Y alguno en algún momento le dice, pero ¿cómo yo siendo ya viejo voy a entrar de nuevo en el vientre de mi madre? Es que Jesús no se refería a un nacimiento biológico, físico, sino que al nacer del Espíritu. Todo esto es espiritual. Creemos por fe, no por vista, dice la palabra de Dios también. Entonces todo esto es por fe. El que cree que Jesucristo es el Señor y necesita un Salvador y necesita perdón de sus pecados, Dios lo recibe, no lo va a echar fuera nunca. Entonces nosotros ahora somos hijas de Dios. Entonces, ¿en quién tenemos que confiar? En nuestro Padre Celestial. Vamos a hacer un resumen breve, porque sé que llevo ya bastantes minutos hablando. Entonces, el día que vimos la historia de Israel. ¿Ya? Dios escogió una persona, luego esta persona tiene una gran familia, y luego esta gran familia se transforma en un gran pueblo. Luego tenemos que los sistemas de sacrificios no funcionaron. ¿Necesitábamos un Salvador? Sí, necesitábamos de un Salvador. Jesús, el sacrificio perfecto, que fue una sola vez y para siempre. Al recibir y creer en Jesús pasamos a ser hijos de Dios. Y ahora entonces yo te voy a enviar cuando tú envíes, ya veas esta clase, y te puedo enviar el link del video, te voy a enviar la guía de ejercicios, ahí están las instrucciones para que tú también puedas desarrollarla. Está todo como lo debes hacer y bueno, si hay preguntas, si hay dudas, tú me puedas estar haciéndolas, ya sea me la mandas, ahí yo te puse mi correo de todas maneras para que me lo puedas enviar o bien por WhatsApp, no hay problema. Y si hay alguna duda, una consulta, me la puedas estar haciendo saber. Así que eso es nuestra primera clase. No sé cuántos minutos llevaré aquí, espero no haber sido tantos. Y espero que las ideas más o menos hayan quedado claras. Espero que sea de bendición para tu vida. Estoy orando por ti, por tu familia también. Y ahí estamos viendo ya la próxima semana. Espero que durante estos días cuando veas la clase y ahí me envías la guía. Ojalá antes de que yo te envíe el próximo video, pero no te preocupes que eso no va a ser tan pronto. Y ya nos vemos ya la próxima semana con la segunda clase. Eso sería nuestra primera clase de discipulado. Que el Señor te bendiga, un abrazo grande y ya estamos en contacto. Bendiciones.